días, buenas tardes. Les habla Danilo Antón. Estoy presentando nuevamente el canal Mitos y Verdades y en este caso comenzando un ciclo que se titula Historias Esenciales y Paisajes Verdaderos. Este es el video número 463. Debido a la necesidad de aumentar las suscripciones, así como la audiencia de este canal, solicitaría que activaran la campanita de la suscripción y la manito del me gusta. En este momento presentaremos el video histórico-geográfico titulado El último pueblo de indios del estado uruguayo y las astucias de Fructuoso Rivera. En momentos en que se definía la situación de la provincia oriental del Uruguay para lograr la reincorporación del territorio a las Provincias Unidas, después de la rebelión iniciada por la Cruzada de los 33, la Cruzada de los 33 bajo la jefatura de Juan Antonio Lavalleja, que había sido apoyada por Buenos Aires y demás provincias, en ese momento continuó destacándose la astucia política del caudillo oriental Fructuoso Rivera. Rivera primero fue un lugarteniente de las fuerzas revolucionarias de Artigas, luego se pasó al bando portugués y brasilero y finalmente volvió a incorporarse al ejército oriental. Obviamente su situación política era complicada debido a la desconfianza que habían generado sus respectivos cambios de bando. Para recuperar su prestigio perdido, Fructuoso Rivera decidió tomar una medida tan arriesgada como desesperada: invadir las Misiones Orientales todavía en poder de Brasil. La invasión comenzó en abril del año 1828 y en poco tiempo las fuerzas de Rivera habían logrado conquistar los 7 pueblos misioneros orientales, debido sobre todo a que se plegaron a su ejército un gran número de indígenas y gauchos sueltos. De las poblaciones que existían en Río Grande do Sur en ese momento. Por otro lado, si bien el gobernador de Buenos Aires, que era Manuel Dorrego, pretendía continuar la guerra contra el Brasil, porque se buscaba obligar a su enemigo a devolver la provincia oriental, que había sido invadida en 1817. En ese momento, Dorrego estaba cambiando de opinión. Eso era debido al estancamiento de la guerra, también a la destrucción de gran parte de la pequeña flota de Buenos Aires. Había problemas con las fuerzas de tierra argentinas y orientales que no habían logrado capturar las 2 ciudades de la banda oriental que estaban todavía en manos imperiales, que eran Colonia y Montevideo. Y también debido a que había graves consecuencias económicas impuestas por el bloqueo naval brasileño a Buenos Aires. Todo ello llevó a que Dorrego considerara aprovechar la conquista de las Misiones por Rivera para utilizarla como moneda de cambio para recuperar el control de la banda oriental. En la Convención Preliminar de Paz de 1828, acordada por Buenos Aires, el Imperio de Brasil y la intermediación de Inglaterra, finalmente se acordó la evacuación brasileña del territorio oriental y el retiro de Rivera del territorio de las Misiones que ocupaba. En el marco de esa situación, Dorrego decidió pedirle a Rivera que evacuara el territorio que ocupaba, cosa que Rivera aceptó, ordenando iniciar la evacuación a principios de noviembre de 1828. Los guaraníes y los brasileños que habían colaborado con los rioplatenses decidieron llevarse todo lo que tuviera algún valor: ganado, documentos, ornamentos sagrados de los templos, las campanas de las iglesias, etc. En muchos casos se destruyó también lo que quedaba en los pueblos, de modo que los guaraníes se vieron obligados a acompañar al ejército en retirada. Allí iban gran cantidad de indígenas guaraníes cristianizados, como decía,
y llevaban un gran arreo de ganado vacuno. Rivera cruzó el Ibicuí rumbo a los territorios del sur el 22 de diciembre de 1828. El único pueblo de las Misiones Orientales que quedó en pie fue San Borja. Algún tiempo después, los integrantes de la caravana indígena guaraní que acompañaba a Rivera habrían de establecerse cerca de la ciudad de Durazno en la población que se llamaría San Borja del Yi. A este pueblo nos referiremos en la segunda parte de esta presentación. En su momento de mayor prosperidad, San Borja del Yi era considerado un verdadero quilombo por la independencia de sus habitantes. Como explicaba anteriormente, fue poblado por unos centenares de indios guaraníes llegados de las misiones después de la retirada de Don Frutos Rivera ya por 1828-1829. Originalmente parte de la comunidad se había establecido en el pueblo de Santa Rosa del Cuarén, en la confluencia del río Cuarén y el Uruguay, y luego, bajo el mando de Rivera, terminaron trasladándose al sur, a una zona cercana a la población San Pedro del Durazno, que había sido fundada por el propio Fructuoso Rivera cuando ocupaba un cargo jerárquico militar en el ejército luso-brasileño. Debemos recordar que San Pedro fue nombrada en homenaje al emperador Pedro II de Brasil. A ese poblado se le llamó San Borja del Yi en recuerdo al pueblo misionero guaraní San Borja, a orillas del río Uruguay. Algunos migrantes habían llegado de otro pueblo misionero, Santo Ángel. Como Andresito Guacurarí y tantos otros, estas comunidades guaraníes eran orientales de pura cepa. A mediados de los años de 1830, la población había prosperado. Las mujeres iban a Durazno a vender sus maíz o chipá cubiertas con pañuelo de ajopoí, mientras que los hombres se daban tareas de campo en la zona de San Borja o en las estancias vecinas. Más tarde todo terminó. Durante la Guerra Grande los habitantes de San Borja pagaron muy cara su adhesión a Rivera. Perseguidos por las fuerzas orivistas, muchos de ellos debieron refugiarse en Montevideo, mientras que otros sobrevivieron como pudieron, ocultándose durante los tiempos del sitio hasta 1851. Cuando el cacique Fernando Tiraparé murió, le quedó la jefatura a su esposa, doña Luisa, por sobrenombre La Capataza, denominación que inspiró el título del libro La Capataza, de Eduardo Lorier. Al fin de la guerra, Luisa Tiraparé, con los remanentes de su comunidad, se estableció en San Borja, tomó posesión de sus tierras y las distribuyó entre sus compañeros. Pero no podía ser. En 1861, un nefasto 19 de marzo, el Senado y la Cámara de Representantes de la República, reunidos en Asamblea General, declararon la disolución de San Borja del Yi, la eliminación del último pueblo de indios de la República Oriental. Lejos en el tiempo había quedado la imagen del más grande de los borjistas, Andresito Guacurarí y Artigas, el Artiguiñas, a quien tanto temían los bárbaros. También el recuerdo del gran cacique don José Artigas. Sin embargo, a pesar del tiempo, los pobladores de San Borja estaban impregnados para siempre con la ideología rebelde y libertaria de don José y sus gauchos. Doña Luisa y los suyos se resistieron al atropello hasta el último momento. Al fin, uno a uno, los borjistas fueron cayendo bajo el fuego de los fusiles o ensartados en las bayonetas del ejército. La caída de Luisa fue la repetición de una vieja historia de traiciones al artiguismo. Desde ese otro mundo, del que no se vuelve, don José Artigas no pudo evitar entristecerse y derramar otra lágrima de dolor por ese pedazo de patria gaucha que murió a orillas del Yi.